Una, dos y tres. Este es un podcast más, quizás nada especial. En Un Poco de Mentes encontramos la excusa perfecta para hablar mucho y de mucho. A veces de lo útil, A veces de lo que no lo es tanto. Creemos que hay un poco de cordura en la locura de hablar solo por hablar. Hola chicas, hola chicos, hola chiques, bienvenidos a este 7º episodio de Un Poco de Mentes. Y yo hoy me voy a robar el dicho de Lina y es que estoy muy feliz por este tema, me encanta este tema. Uno, porque es mi podcast, como dijo en el podcast pasado, y dos, porque tenemos nuestra primera invitada. Lau, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación a Un Poco de Mentes. Yo quiero que te presentes porque creo que con tu presentación vamos a empezar a dar spoiler de por qué estás aquí y de cuál va a ser el tema de hoy, aunque cuando le pongamos título también va a ser muy evidente, pero cuéntanos sobre ti y empecemos a conversar. Y bienvenida. Bueno, gracias por invitarme, yo estoy feliz con este proyecto de ustedes y de que sea su primera invitada, me siento honrada. Soy Laura, voy a decir la pista. Por la razón por la que estoy aquí, soy la mamá de Emma, fui mamá hace 8 años, a mis 23, y bueno, soy amiga de Rosy de toda la vida, somos como hermanas, y digamos que muchos roles que siento que tengo o curiosidades o actividades que hago activamente en este momento, el que más disfruto es ese, el de ser mamá. Qué lindo. Rosy y yo decidimos traer una invitada a este capítulo, pues porque ni Rosy ni yo tenemos mucha autoridad moral para hablar de maternidad, pero creo que ambas admiramos mucho lo que hace Lau como madre y creo que en general a las madres una admiración grandísima, entonces qué bueno que sea alguien quien está viviendo hoy en día lo que es la maternidad, que nos cuente sobre las 1000 formas de maternidad que hay, ¿cierto? Porque como tantas personas hay, pues habrá 1000 formas, pero básicamente esa es la explicación de por qué tenemos una invitada hoy, ¿cierto? Sí, Lauris, discúlpanos cualquier barrabasada que vayamos a decir nosotras, que claramente no somos madres, y estamos aquí para aprender, para hacerte preguntas y para conocer más de cómo ha sido tu proceso de ser madre y de ser madre de esa maravillosa niña que es Emma, y nos vas a contar un poquito más adelante. Tenemos varias preguntas, yo las tengo acá en el celular porque no quiero que se me pase ninguna. Bueno, yo les cuento que Laura y yo, si los que se escucharon el capítulo pasado, Lauris es mi guía de la Biblioteca de la Medianoche, y cuando Lauris y yo nos estamos graduando de la universidad, el último día, y todos con la toga, todos con el vestido, con el diploma, Lauris estaba embarazada. Y mi primera pregunta está relacionada un poco con ese primer momento, y es: ¿qué sentiste cuando te enteraste que estabas en embarazo? Bueno, a esa edad yo tenía 22, yo jamás había dicho quiero ser mamá, es mi sueño más grande de la vida, jamás. A diferencia, por ejemplo, de mi hermana que decía que a tal edad, todo, yo jamás lo tuve entre mis planes, tenía como otros sueños muy grandes, entonces obviamente me tomó de sorpresa y me costó meses aceptarlo, porque ese sentimiento, como ese instinto se fue despertando con los meses y afortunadamente pude disfrutar mi embarazo a partir de un momento, pero al principio fue como un shock. Es más, me acuerdo que en la graduación yo no estuve muy presente en este plano físico, pues yo veía como a todo el mundo llorar súper emocionado y yo era así mirando al infinito y más allá, como que pues no me generó tanta emoción. Ya después lo miro y yo digo, ay, qué pesar no haberme disfrutado tanto ese momento que obviamente era especial, pero sí, yo estaba como un poquito como procesando todavía esto. Laura, ahorita dijiste algo muy bonito, que era que pues como de lo que haces hoy en día, lo que más disfrutas es ser madre, pero mencionas algo muy importante y es todo lo que te tienes que enfrentar también en el día a día, ¿cierto? Porque tú trabajas, o sea, tú no trabajas de madre, aunque sea un trabajo 24/7, pero tú trabajas en una empresa, haces muchas cosas en tu día a día. ¿Cómo es repartir ese tiempo, primero? Y segundo, ¿cómo es también afrontar como esa... no sé si es como ese estigma social de que es que la mamá, ay, tan berraquita que hace tanta cosa, decir,
la evolución nos ha llevado afortunadamente a que las mujeres podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? No somos exclusivamente madres, pero cómo es convivir también con eso y cómo es distribuir el tiempo y cómo es distribuir esas actividades del día a día. Bueno, para mí yo creo que es un proceso, y al principio cuando me convertí en mamá, yo dije, ¿por qué no soy una mamá que la sostiene el esposo, súper bendecida, de que pudiera elegir no trabajar? Yo no sé si Lini sabía, pero yo empecé a trabajar a los 15 días que tuve a Emma. Yo no tuve licencia de maternidad porque no vivía acá. Entonces para mí eso fue muy doloroso, pero a la vez como que vuelve al mundo real, que tú necesitas eso en este momento y ya. Entonces como que volví como pero ¿qué pasa? También recuerdo que a pesar de esa situación, yo siempre decía, y lo declaraba, pues para mí era sí o sí, y era que yo tenía que tener un trabajo, ojalá remoto. En ese momento no se usaba el trabajo remoto, y yo tuve un trabajo remoto cuando tuve a Emma, y ojalá remoto, y que yo pudiera estar tiempo con mi hija, pues o sea, yo no me veía en un trabajo de hasta las 6 o 7 de la noche trabajando, no, pues como que empecé a priorizar, y ha sido un proceso como poco a poco, de, bueno, ya mi hija puede cuidarla a alguien más, el papá o los abuelos, y yo ya puedo como sacar mi tiempo, que eso les contaré con otras preguntas cómo ha sido, pero pues fue un proceso como personal de ir adaptando mis tiempos a todos esos otros roles. Y hablaba con Rosy que siento que si es un momento de la vida en las que las mujeres tenemos como el poder de decidir si queremos ser mamá o no, que me parece maravilloso poder decidirlo y no hacerlo simplemente porque es lo que se espera de nosotras. Me parece una fortuna, y siento que sí tenemos como más herramientas para ser mejores mamás, ¿cierto? Aunque nuestras mamás y las abuelas han sido un espectáculo, pero sí siento que es un momento en que podemos hacer las cosas un poquito mejor, y a la vez es más difícil porque aunque podemos tener solamente un hijo y no 10, sí se espera mucho de nosotros, entonces también eso como que complica a veces un poquito las cosas. Bueno, yo tengo muchas amigas que se debaten entre ser mamás o no ser mamás. Entonces mis siguientes dos preguntas están como un poco relacionadas a eso, como para que nos des tu perspectiva de qué ha sido lo más bonito de la maternidad, pero qué también ha sido lo peor o lo más retador de tu maternidad. Lo más lindo es saber, o sea, muchas cosas, es todo, pero de las cosas más lindas es descubrir que muchas veces hay cosas que nos superan en la imaginación, o sea, que no nos da para imaginarnos, que caben en la realidad, y creo que la maternidad es una de ellas, porque yo nunca me lo imaginé, pero así me la hubiera medio imaginado, yo siento que esto supera como que todo, para mí lo desborda, entonces es muy lindo como esa sensación de esto existe, pues wow. Y obviamente el hecho de ese instinto que se despertó en mí, como de que a veces me costaba a mí nutrirme, cuidarme o lo que sea, pero que se despierta tanto para cuidar a alguien más, me parece demasiado lindo en mí. Obviamente que me encanta ser mamá, ser la mamá de Emma, conocerla, ver cómo ve el mundo, sí, como la inocencia, pues como la falta de prejuicios, que son literal como demasiado limpios de mente, de intenciones, de todo. Eso me parece muy, muy hermoso, ser testigo como de esa inocencia tan cerquita, y como volver a verlos la vida un poquito como ellos. Me parece muy lindo. Y lo más difícil, ¿cierto? Me preguntaste también. Lo más difícil, creo que varias cosas, muchas cosas. El miedo a que todo el tiempo le pase algo me parece muy duro. Ese miedo absoluto por no tener el control de lo que ella vaya a vivir, me parece muy duro. Al principio me parece duro recuperarse a uno mismo, aunque no me pareció tan difícil. Me parece difícil como para Laura volver a ser la mujer que tiene mil proyectos y mil cosas, pues como que volver a escuchar a esa mujer antes de escuchar la mujer que es mamá, porque sus prioridades son distintas, pero qué rico que a veces mis prioridades fueran las de la mamá, las de la mujer soltera. Entonces eso me parece muy, muy difícil, muy difícil. Pues sí, creo que ya uno no vuelve a ser el mismo, pero qué rico como a veces como que rescatar a esa persona que es un poquito egoísta, que a lo mejor, no sé, no está pensando en ahorrar por esto y eso, sino que va a ser algo egoísta e irracional, porque sí, pues sí, creo que eso también.
Yo tengo una pregunta para mi co-host. Porque tú ya nos la respondiste al principio, tú nos dijiste, yo realmente no me veía o no me soñaba siendo madre, ¿cierto? No. Rosiris, ¿vos te imaginas siendo madre hoy? Me miró No. más feo. No, la respuesta corta es no, ¿cierto? Pero con los años, y yo no sé si eso tiene que ver con que a uno se le están acabando los ovarios, yo no sé, pues yo no sé, ¿cuáles ovarios? No, los óvulos. También los ovarios. Todo se acaba. No sé si está relacionado con ese tema, pero he tenido pensamientos sobre la maternidad que yo antes no tenía. Porque, a ver, yo aquí voy a sacar mi lado más egoísta, ¿cierto? Yo no quisiera tener un hijo por mi egoísmo, es decir, yo diría, ay, la plata compartida, entonces ya mi plata también tiene que ir al colegio de la criatura, y entonces también que se quieren meter a 1500 actividades, entonces también mi dinero tiene que ir a eso, que yo esté acostada, vean, lo que para mí significaría yo estar acostada en la cama y que venga el bebé y me diga, mami, tengo hambre, hazme de comer. Y yo viendo una película y yo con pereza y un domingo sin ganas de levantarme. Entonces como que ese tipo, me gusta mucho viajar y como que los primeros años lo que he escuchado es como es Como perder tu difícil. comodidad. Ajá, perder la comodidad. Por ese lado entonces como que digo, no. Pero por egoísmo también a veces digo, podría ser chévere. ¿Por qué? Lo dijo ahorita Lauris. Primero porque la curiosidad, pues Lauri seguramente Emma le hará unas preguntas supremamente inocentes que le harán pensar como, ay, es que esto, pues esto se piensa así, ya no hay tantos prejuicios, ya hay una manera de ver la vida como más noble, más inocente. Entonces eso me parecería interesante, como poderla experimentar otra vez la vida a través de ese ser. Esa sería la primera. Y la segunda es que varias mamás me han dicho que te cambia mucho, Lauris también lo dijo ahorita, pero también te hace como autoconocerte a un nivel impresionante porque te lleva también a ciertos límites, es el límite también del amor, el límite de la paciencia, como un montón de emociones y también un montón de pensamientos que la gente me dice, yo nunca pensé que yo haría esto, yo nunca pensé que yo estaría pensando semejante cosa, pero ahora que soy mamá, pienso esto. Entonces, como en pro del autoconocimiento, a veces me provocaría ser mamá. Y ya que me tiraste la pelota a mí, te la voy a tirar yo a vos. ¿Te gustaría ser mamá Lina María Brandt? Radicalmente no. Mentiras, vea. Es curioso porque yo hoy digo no, o sea, nunca me he visto como mamá. Pero hay una cosa más que no verme como mamá que tengo súper claro y es, nunca me vería como una mujer gestante. Y todos dirán, ¿qué vaina tan rara estás diciendo? Acá ahorita me estaba gozando a Rosiris porque yo le digo a ella que a ella le encanta difundir en ese podcast mi homosexualidad, ¿cierto? Le encanta que todos sepan. Conste que no fue Rosy. No, yo igual tengo que contar, no hay problema. Entonces, claro, en mi caso tendría que ser muy desliz o mi homocuriosidad, mi homoflexibilidad, lo que sea. O un tema de inseminación artificial y demás, pero yo les digo honestamente, ni siquiera llegando al punto en el que yo esté con una pareja y digamos, listo, sabes que yo creo que sí quiero que tengamos un hijo, nunca me vería como una mujer gestante. Sería como, téngalo usted, adoptemos, lo que sea, pero realmente nunca me he visto como una mujer gestante. Y tu posición sí es un poquito egoísta, muy linda, hermosa, o sea, hermosa, pero sí es un poquito egoísta. Yo nunca dije lo contrario. Lau, ¿a qué le temes? Tengo dos preguntas realmente. ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿O a qué te daría mucho miedo, que no te gustaría más que todo que Emma nunca viviera? ¿Y de qué te arrepientes en lo que has tratado de hacer por Emma? ¿Qué dices hoy a los 8 años que llevas de mamá y que te faltan, esperemos, muchísimos años como madre? ¿Qué dices como, puta, yo creo que en esto sí la embarré? Ok.
Bueno, entonces la primera, que no me gustaría que le pasara, Sí, o que ella ¿qué sentimiento no experimentara. me gustaría que experimentara, como que no me gustaría que ella tuviera que vivir Si quieres esto? protegerla. ¿De qué te gustaría protegerla más? Me gustaría que no fuera una persona que buscara tanto la aprobación, aunque sé que todos en algún momento de la vida la anhelamos, ¿cierto? Y queremos encajar. Me encantaría como que ella fuera un poquito irreverente, sin que yo la esté acoplando a algo, pero sí que no sufriera tanto porque a lo mejor siente que no encaja. Y porque me gustaría también que pudiera ver los ojos, y eso hago activamente por transmitírselo, que ella no, pues, que no sufriera de depresión, o si lo hace, que pudiera como encontrar muchas herramientas como para amar la vida, pues como que me gustaría que le gustara siempre vivir, y no sé si ya me fui como a otras ideas, pero también obviamente no quisiera que ella viviera sin que yo esté ahí, ¿cierto? Que creo, ella me ha dicho que ella no le gustaría vivir si el papá y la mamá no están. Creo que es normal, todos los niños tienen ese miedo, pero yo incluso siento que para mí es un miedo más grande, y lo he hablado con amigas mamás. A mí me da más miedo que yo me muera que ella se muera, porque es como que, pues si ella se muere, horrible, el peor miedo, pero si yo me muero no voy a estar ahí como, pues siento que va a ser una niña pues con un dolor muy grande, o a lo mejor con un vacío, y como que eso me da mucho miedo también que le pasara, como algo externo. Ahí dijiste algo que me parece hermosísimo y que creo que habla mucho de que sí hemos evolucionado un poquito o mucho como sociedad, y es el hecho de que tú como madre digas, existe condiciones y temas de salud mental, como la ansiedad, como la depresión, y reconozco que existe, que mi hija puede estar expuesta a, y que no me gustaría que lo viviera. Es que yo creo que los papás de hace 20 años jamás en la vida se habrían planteado la idea de que un hijo sufriera depresión, y en una casa un caso de depresión o de ansiedad, eso era un tabú grandísimo, eso era vaya para donde el loquero, era un tema muy muy fuerte. Entonces la verdad te lo admiro muchísimo como persona que jode mucho con el tema de la salud mental. Sí. Te admiro muchísimo que pienses en eso y que sea algo presente, porque yo creo que estamos muy expuestos a eso todo el tiempo. Entonces, perdona, sí, ahí el paréntesis. Ay, claro, Lini. Y yo siento que, pues yo lo he vivido, y siento que, pues, nuestro estilo de vida, y pues no estoy hablando solamente que de hacer deporte y eso, pero nuestra manera de vivir, y de, pues, como de las creencias que tengamos sobre lo bueno y lo malo, no sé, muchas cosas nos van preparando para o ser unas personas depresivas, o ser más como propensos a que no. Entonces yo quisiera que yo le pudiera dar un entorno a ella interno en el que pronto para ella no fuera tan fácil, porque ella es una persona al igual que yo muy sensible, y entonces esa es la tarea, como a ayudarla a que acepte que es una persona muy sensible y que eso está muy bien, etcétera. Me encanta. Tengo una pregunta, porque ahorita mencionaste que a veces te gustaría escuchar un poco más a esa Laura soltera. Entonces, sí, ahí la pregunta es, ¿cómo has vivido tú la maternidad siendo una mamá soltera? Ese es un tema que me encanta, y cero tabú le veo, pues, porque me siento muy orgullosa de verlo con otros ojos a los que los vi en un momento, y siento que es un tema que para muchas mujeres es diferente, porque tienen unas condiciones más retadoras que ya las que yo he tenido. Al principio yo me sentí la víctima de la humanidad, porque no es ni lo que yo vi al crecer, ¿cierto? Que no voy a entrar en muchos detalles, pero sí, mis papás son un matrimonio hasta el momento, y a lo que yo me imaginé, lo que me enseñaron en el colegio, lo que yo vi en las películas, entonces como que en ese momento en que se rompe como ese esquema familiar, pues para mí fue el fracaso más grande de mi vida. O sea, ya no había sido quedar en embarazo sin planearlo, porque pues ya me la estaba gozando del todo, sino como decir, pues pucha, no le estoy dando lo mejor a mi hija se merece lo mejor, pero no hay nada que yo pueda hacer en esta situación. Entonces al principio es un trauma, es un evento traumático de la vida, pero una vez lo pasé, siento que ha sido muy lindo ver que lo mejor que lo mejor en este momento para tomar no es lo que sea ni siquiera lo mejor para mí, sino lo mejor para Emma, en temas de separación y divorcio y todo eso, y ahí me tocó como aprender muchas cosas, ¿cierto? Como dejar mi egoísmo al lado. Rosy sabe que yo tengo una custodia compartida, y no sé si estemos dando como detalles, pero me parece muy bacano, porque cuando yo tomé esa decisión, nadie en nuestro círculo tenía una custodia así, o sea, una semana, y la gente me miraba como que
le están haciendo un daño gigante a su bebé, pues, entonces, y uno se sentía mal, pues a mí a veces hasta me daba vergüenza y ya me siento súper orgullosa porque Emma siente que ella tiene 2 hogares, tiene un hogar y tiene 2 casas. Pero ella es súper orgullosa, entonces tengo 2 cuartos, tengo una mascota aquí y una mascota allá, con mi papá hago más planes de esto y con mi mamá más planes de esto, pues en ese sentido ha sido muy, muy lindo como ver que una familia existe de muchas maneras y una maternidad puede ser sin una pareja al lado, aunque me siento súper acompañada por el papá de Emma, ¿cierto? Entonces para mí ha sido una experiencia muy linda, muy transformadora, siento que me ha dado como fortaleza y ha sido un reto también porque se me ha olvidado ser mamá, ser mujer, pues entonces como que sí, como que mi vida de pareja pasó a un segundo plano, ¿cierto? Y no sé si a muchas mujeres les pasa incluso estando casadas, entonces eso es el reto también, otra vez, como que, bueno, es súper importante tu rol de mamá, pero no es tu único sueño en la vida pues sí, y este momento Emma te necesita mucho, pero en otro momento no, y tú qué más quieres, pues entonces como que ha sido muy interesante. Voy a contar algo personal, chiquito pues, y es que me pasa mucho, yo estoy rodeada en un equipo donde casi todas son mamás, ¿cierto? Y me acuerdo muy bien algún día que alguien decía como, no, es que ser madre es, o sea, las mujeres vinimos a ser madres y es la mejor experiencia que pues que una mujer puede vivir en la vida. Y yo, hijo de puta, me quedé sin vivir la mejor experiencia que cualquier mujer puede vivir en la vida. ¿Por qué te decía eso? Porque a mí me llama mucho la atención y creo que es muy común cómo precisamente ese rol de mujer que su proyecto de vida puede ser incluso profesional, pero es mamá. Pero su proyecto de vida siempre fue verse como, no sé, magíster en X cosa, y es mamá, y lo uno no le quita lo otro. Pero cómo ese ser mamá empieza a venirse hacia adelante en el, ella es Laura, es mamá, y un montón de otras cosas, pero cómo empieza a ser como que un pincito en la vida de la persona, pero hay veces no es un pincito que soporte, sino que es un pincito como que carga, como que empieza a simplemente es mamá y eso o te resta o te pone porque sí un montón de cosas. Eso me parece como muy curioso. Y yo te quería preguntar algo más sobre lo que estabas diciendo. ¿Qué sientes que siendo madre has ganado como mujer y siendo madre has perdido como mujer? Wow. ¿Qué he ganado como mujer siendo madre? Es que he ganado demasiado. Pues yo le decía a Rosy que yo romantizo mucho la maternidad. Entonces a lo mejor, pues, y no quiero convencer a nadie porque creo que también hubiera sido muy feliz sin ser mamá, pero yo he ganado, pues como ver que yo puedo, que soy muy fuerte, que pensaba que no era tan fuerte, y que a la vez como que también he redefinido que ser mamá no es tan difícil como se lo pintan a uno. Pues no me parece una tarea difícil, para nada. Una vez yo le decía a alguien que conocí ese día que pues le contaba cómo era ser mamá, ella me dijo, ¿cómo es ser mamá? Y me dijo, eres de una en 10 que me ha dicho eso porque la mayoría lo sienten como una carga. Pues lo aman, pero también es una carga muy fuerte y es cierto. Yo le decía a Rosy, ser mamá soltera o mi acuerdo de cuidado ha sido a la vez una bendición porque yo vuelvo a ser yo o vuelvo a tener mi espacio para mí una semana sí, una semana no. Entonces como que, pues digamos que, bueno, volviendo a tu pregunta, me ha dado como ver que yo soy muy, muy fuerte y que hay cosas en la vida que uno como que les tiene miedo, que en realidad pueden ser muy buenas. Y lo que me ha quitado ser mamá, de pronto tener sueños muy locos, como que me ha hecho ser más realista. Okay. Y a veces pues digamos, antes de ser mamá, yo le dije a mis papás que yo me iba a ir a estudiar música a Nueva York o a otra parte que no sabía cómo iba a ser, que pues sorry, pero ya, y obviamente ese sueño paró y está muy bien, pero como que ya digo, ay no, yo no voy a volver a empezar pues en otra parte, con otra carrera. Entonces sí siento que me ha dado como un poquito más de los pies sobre la tierra y pues me ha quitado como un poquito ese riesgo, esa capacidad de tomar riesgos. Uh-huh. Eso me parece muy lindo porque entonces como que en cierta manera sí estás con los pies pues en la tierra en el tema pues de tomar menos riesgos,
pero también vuelas más precisamente porque Emma te hace también desde la curiosidad de ella y desde el mundo que ella ve, también como que soñar un poquito más y como que el mundo lo veo también como de unicornios y como lo ven los niños, que es un mundo diferente también y muy lindo. Mi pregunta ahora, Laurita, era, estabas mencionando que cuando todo el tema de la custodia compartida, tenías muchas opiniones de personas que no estaban de acuerdo. ¿Cómo lidias tú ahora en un mundo en el que, listo, hace unos años las opiniones venían de las suegras, de las mamás y de unas pocas personas, pero cómo lidias tú ahora con toda esa información que te llega, con que todo el mundo está diciéndote, ve, así debería ser, eso hace una buena mamá, no solamente tu familia, sino pues las personas, tus amigas, sino también la experta en maternidad que está en Instagram? ¿Cómo lidias tú para también no sentir culpa y también para tomar tus propias decisiones de lo que para ti es ser una buena mamá? Súper, pues yo creo que lo hablamos una vez, que el exceso de información a mí me parece bueno, ¿cierto? Hay que cogerlo con pinzas, pero a mí me parece maravilloso que yo pueda tener una crisis con Emma de ciertas conductas, lo que sea, y yo pueda buscar ayuda rápidamente, pues como escuchar algo, escuchar otros testimonios, bueno, eso me parece maravilloso, pero en el tema de la maternidad, y yo creo que nos pasa a muchas mamás, somos muy tercas y territoriales y me parece bien, a veces como que seguir el instinto es muy, muy importante. Siempre van a haber personas que piensen distinto, pero pues por algo ese bebé, pues esa personita te tiene a ti como mamá y no a tu suegra y no a tu mamá y no a, cierto, a alguien conocido. Entonces yo siento que la decisión que uno tome, pues seguramente la está cagando y la va a cagar 1000 veces, pero en este momento pues es la mejor decisión. Entonces como que para mí ha sido un regalo gigante tener tanta información y tantas herramientas. A mí me gusta. Y justo hablando de esas herramientas, yo sé que por ejemplo tú o aplicas o has aplicado el tema de la crianza positiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegó a tu vida? Okay. Contanos un poquito de eso. Bueno, digamos que lo que más me acuerdo es que un tiempo en pandemia mis papás me vieron como muy nerviosa, como dice mi sobrina, está muy nerviosita, entonces como muy brava, no sé, muy reactiva, y me regalaron un libro que me parece un sueño, que se llama Educar sin perder los nervios, es una española, y ahí es donde yo he aprendido la mayoría de cosas, o muy poquitas cosas que a ti te hacen un clic que ya. Y es como el tema del mundo de las emociones y del cerebro de los niños, como nosotros venimos de reprimir muchas emociones. Las mismas mamás, mi mamá por ejemplo me decía con todo el amor, pero me decía, es que tú siempre te has tomado la vida como pues eres tan sensible y como que todo te pega más duro, entonces como algo malo. Y a mí me parece muy lindo enseñarle a Emma que si ella llora, tiene que llorar, y que si ella tiene rabia, no está mal, no es que no le imponen límites ni respetos ni no sé qué. A veces si uno insulta a alguien o tiene rabia siendo grande, ahora ellos chiquitos, con los mismos golpes, entonces como sacarme de la mente que es que yo me tengo que imponer como una autoridad y me tiene que respetar, sino como que más bien yo le tengo que habilitar a esa personita como toda esa experiencia rica en emociones fuertes. Entonces como que eso me enseñó mucho. Primero, todas las emociones son válidas, que puede sonar muy obvio, pero que no es tan obvio en la práctica, porque uno quiere como reprimir e imponerse sobre yo sé más. Bueno, entonces esa parte me enseñó mucho. El tema como de saber que un niño tiene una capacidad de entendimiento impresionante, y uno a veces los papás le decían, porque yo dije y ya. Y bueno, a veces uno no puede dar una explicación muy completa, pero un niño sí te entiende la razón, y es mucho mejor que uno le explique por qué, porque me tenga miedo, pues no sé. Entonces no es que esté haciendo las cosas perfecto, y eso sí yo sé que pues lo tengo más que claro, pero mira que Linis, que por ejemplo Emma, una vez yo no me acuerdo qué castigo le puse, y me dijo, mamá,
tú no eres así. Entiendo tanto daño. Entonces, como, tú no eres así, o sea, como quien dice, ella me estaba aplicando a mí disciplina positiva. Es como que mamá reflexiona. Me pareció muy tierno. Entonces, sí, yo creo que es como todo el tiempo, y ya he pensado volver a leer ese libro cuando siento que como que no estoy pudiendo como controlar la situación, pero no la tengo que controlar a ella en ningún momento, me tengo que controlar más a mí misma. Me gustaría, ya cerrando el capítulo, que pienses 3 cositas. Okay. La primera, quiero que pienses una frase o algo que le quieras decir a Laura, mamá, cuando escuche este podcast dentro de 8 días que va a salir, porque Laura es una de nuestras mejores oyentes. Entonces, que cada vez que necesites un recordatorio como mamá, tú vengas a este podcast y te escuches esta frase y digas, no, es que esto es lo que yo necesito oír. Esa manera de Lina de ganar más vistas. Hola. Porque me lo va a ver más veces en 10 años. Okay. La segunda, mismo ejercicio, pero para Laura, mujer. Y la tercera, para que dentro de unos 3 años, porque este podcast va para largo, ¿cierto? Le digas a Emma, fíjate que yo hablé una vez en un podcast, escúchalo, y algo que tú quisieras que Emma escuchara. Ok, bueno, entonces la primera es algo que yo quisiera para Laura, como la Laura mamá. Te quisiera recordar o decir. No, yo creo que seguir recordando que ser mamá en mi vida nunca va a ser un impedimento ni una excusa para ni nada, sino un motor para muchas más cosas, ¿cierto? Y que no es necesario tirarme tan duro y sentir tanta culpa porque sí y porque no, pues como que reconciliar, hacer las paces con el tema de la culpa. Sí, que no se me olvide como también divertirme, pues como que ojalá me hubiera gozado muchísimo esta experiencia sin la rutina del día a día, de que la tengo que gozar a las 7, de que no sé qué, sino como que me lo gocé un poquito más. Bueno, ¿cuál era la segunda? Para Laura, mujer. Qué fuerte. Bueno, espero que Laura mujer en 10 años haya podido hacer espacio para su vida personal, de pareja, ¿cierto? Pues como que poder priorizar su vida como mujer, su sexualidad, con mucha libertad, pues como que de verdad lo haya hecho una prioridad y le haya podido hacer espacio. Y para Emma. Y para Emma, para Emma, perdón. Si Emi se escucha esto, que Lina dice que no van a existir los podcasts, pero yo sí creo. Yo tengo toda la fe. Una cinta por allá, no. Yo a Emis le digo que le ha dado un color a mi vida que no conocía, que la amo mucho por ser como es, por los sentimientos que tiene, por su manera de ver el mundo, y que ojalá confíe demasiado en ella siempre. Hermoso. Iba a llorar ella, yo creo que voy a llorar, sí. Bueno, yo creo que ya para terminar, agradecerle mucho a Lauris por haber aceptado esta invitación. Pues yo que he visto a Laura crecer desde que tenía 7 años y después verla pues en toda su faceta también de madre, he visto cómo la maternidad ha hecho que florezca de una manera espectacular y admiro demasiado porque así como ella acaba de decir, para ella su maternidad es un motor hermoso y yo lo veo en los ojos cada vez que habla de Emma. Y como amiga también lo que quiero es que siga floreciendo como mamá, pero que también le des espacio a la Laura mujer. Pero te agradezco infinitamente que hayas venido a nuestro podcast, que hayas sido tan honesta, que nos hayas abierto tu corazón y que nos hayas a esta egoísta y a esta homosexual nos hayas contado y abierto tu corazón sobre la maternidad. Ay, gracias a ustedes. No, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy en Un Poco de Mentes, que también se está poniendo un poco íntimo, un poco de mentes.
Y nos seguimos escuchando. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rosy, muchas gracias Lau. Chao. Chao.